Pantalla. Sí, ¿Saben ingeniero. quién es este que está aquí al costado? No, ingeniero. Ese es Bellman, No, por ingeniero. si acaso. Mira. Ese es Bellman, Richard Bellman, cuando era muchacho. El padre de la programación dinámica, por si acaso. Pantalla. Sí, ¿Saben ingeniero. quién es este que está aquí al costado? No, ingeniero. Ese es Bellman, No, por ingeniero. si acaso. Mira. Ese es Bellman, Richard Bellman, cuando era muchacho. El padre de la programación dinámica, por si acaso. ¿Ya? Ya, pues, empezar ya. Muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien, muchachos, ya estamos en programación dinámica. Esto ya lo hemos visto. Esto ya lo hemos visto. ¿Me están siguiendo o no? Sí, ingeniero. Ahora Sí. vamos a aplicar el primer modelo de la ruta, que se llama la ruta más corta. En realidad se llama modelo de redes, se llama modelo de optimización de redes, como quieran ustedes encontrarlo en los libros. Pero acá le ponemos el modelo de la ruta más corta, que difiere de lo que ustedes han visto en programación lineal. ¿Se acuerdan en programación lineal? ¿Han visto ustedes la distancia más corta, la distancia más larga, el PER-CPM? De repente han visto, no me acuerdo si lo han llevado, no lo he visto. ¿Pero se acuerdan del PER? ¿PER qué cosa es eso? ¿Alguien puede decir qué cosa es PER? P-E-R-T. No lo han llevado, ¿no? Por mi parte no. No lo han llevado, ojalá que lo lleven. Eso se ve también en investigación de operaciones en la primera parte. En la primera parte. Bueno, si no lo han visto, lo verán en planeamiento de la control de la producción. Pero eso tiene que ver con algo de lo que nosotros vamos a hacer, es determinar óptimamente la ruta más corta de un sitio a otro. Vayamos viendo. Ok, esto de la ruta más corta nace también en los orígenes de la investigación de operaciones 2, especialmente en el área de redes. Esto que estoy hablando es un submodelo, recontra submodelo, de algo que fue presentado en un paper, en un trabajo de investigación, sobre el problema de la diligencia, famoso problema de la diligencia. Históricamente, que si a alguien les dicen, ¿qué tiene que ver la ruta más corta con el problema de la diligencia? Entonces ustedes responden, el problema de la diligencia era la forma como se presentó originalmente el problema de redes, de ir de una ciudad a otra. Pues cuentan que cuando se presentó, y eso está en los libros también históricamente, ustedes saben lo que era la diligencia, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Ustedes no han visto películas de cowboy, ¿no? Ustedes están muchachos, pues ustedes son de los dibujos animados, todavía están, ¿no? Menos mal que yo también vi dibujos animados, pero de Tom and Jerry, el gato Félix, esos eran mis dibujos animados. Pato Donald. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. La ruta de la diligencia, ¿por qué le llaman diligencia? Porque cuando esto nace con una tecnología americana de los Estados Unidos, y la diligencia era una movilidad que se transportaba a la gente en caballos y que en lugar de, así como hay mototaxis, en lugar de poner ¿cómo se llama esto? El caparazón para proteger a los, a los, a los transportados. En el mototaxi no le ponen una cabinita. Bueno, ahí también, en esa época,
a los caballos le armaban una cabina y era subsecuente a los caballos, o sea, era posterior a los caballos. Entonces ahí, esa se llamaba diligencia. ¿Por qué era diligencia? Porque diligencia era porque tenía que ver con el transporte de los impuestos, las tasas de impuestos que tenían que ir de una ciudad a otra. En caballos, la gente iba armada, el piloto iba armado. ¿Por qué? Porque como iban con plata y con impuestos de recaudación, entonces los asaltaban. Entonces ese problema, ahí nació el problema de los seguros a las empresas. Imagínense, estamos hablando del siglo XVIII, XIX. Nació el problema de los seguros, asegurar a las diligencias que llevaban plata. Entonces, ¿cuál era el problema ahí? El problema era de que no tenían que entretenerse en ciudades, sino llegar de un lado a otro en el mínimo tiempo posible. En el mínimo tiempo posible, porque si hacían más recorrido, evidentemente estaban a expensas de que los atracaran los famosos bandoleros, ¿no? Y tenía que pagar la compañía de seguros. Entonces, el tecnólogo que hizo esto, el ingeniero que hizo este modelo, prácticamente inició toda la teoría de investigación de operaciones en materia de redes y le llamaron el modelo de la ruta más corta. ¿Ok? ¿Me han entendido un poquito el problema? ¿El origen? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Es bien sencillo. Pero las cosas grandes también comienzan de lo sencillo también. Muy bien. Acá hay un gráfico que lo han hecho mis asesores, ¿no? En la cual hay varias ciudades y que se tenía que transportar de un sitio a otro. Este es un problemita aparte. Muy bien. Vayamos viendo entonces este problema. Dice, supongamos que se quiere determinar la ruta más corta entre dos ciudades 1 y 7. La ciudad 1 y la ciudad 7. Según el gráfico, teniendo varias rutas posibles, las rutas pasan por ciudades intermedias designadas por los nodos, que son estos, del 2 al 6. 2, 3, 4, 5, 6. No se olviden que también el nodo corresponde a las ciudades de origen y la ciudad de llegada. Ok. Las distancias están en kilómetros. Supongamos que una ciudad de 1 a 2, la distancia es de 7 kilómetros, 8 kilómetros de 1 a 3, 5 kilómetros de 1 a 4 y así sucesivamente. De 5 a 7 son 9 y de 6 a 7 son 6 kilómetros. Es evidente que acá, si ustedes tienen lógica constante y pensativa y están mirando bien el problema, ustedes se van a dar cuenta que si yo quisiera determinar la ruta más corta, tengo que analizar todas las rutas posibles, ¿no es cierto? Y acá tenemos una ruta, por ejemplo, síganme ustedes, por favor. Yo estoy en el cursor, síganme ustedes, pero ustedes con su imaginación nomás se van a dar cuenta. Esta es una ruta, esta es otra ruta, esta es otra ruta, esta de acá, otra ruta, esta es otra ruta y esta es otra ruta, ¿ok? O sea, hay varias rutas. El problema está en escoger la ruta más corta. El problema se plantea sencillamente sin necesidad de tener tantos nodos, porque si no se complica la cosa para explicarlo, es lo mismo prácticamente. Quiero decirles que este modelo está también en el libro de Taja, que es un libro que me gusta a mí y que a veces hago extracciones de ese libro para explicar mejor. Es muy didáctico. ¿Y por qué es didáctico? Porque el profesor Taja ha sido profesor por más de 50 años en la Universidad de Arkansas. Arkansas es el estado de un estado de los Estados Unidos. Arkansas. Hay una universidad del estado de Arkansas. Ok, en Jacksonville.
Bien. Entonces, tenemos que determinar esto. ¿Cuáles son las características de este modelo? ¿Cuáles son las características del modelo? Y aquí quiero que ustedes estén muy ávidos y escuchen bien. Ustedes les recomiendo, señores, mis queridos alumnos, que siempre tengan un cuadernillo aparte para poner lo que no está, lo que no está en el PowerPoint y que yo a veces lo digo, que estudien y que lean y que relean y que grafiquen y todo eso. Siempre es bueno leer, escuchar, escribir y hacer. Esos son los 4 pasos para aprender. El que no hace ninguno de ellos, evidentemente que no sabrá absolutamente nada. El que solamente escucha, no aprende mucho, solamente el 25%. El que aprende y escribe, va al 50%. El que aprende, escribe y hace, estamos llegando al 70-80%. Y el que oye, escribe, hace y ejecuta, evidentemente estamos en el 100%. Así que ya saben lo que tienen que hacer. Eso se lo dicen en los colegios, también creo que lo dicen eso. Bueno, entonces, la solución en programación dinámica, el procedimiento. Este procedimiento, mis queridos alumnos, pongan ustedes aparte general para una solución en programación dinámica. Pongan ustedes nomás procedimiento general, acá al costadito. Bueno, ¿qué es lo que debemos tener en un problema de programación dinámica? Debemos tener el sentido. ¿Qué sentido tenemos que darle al problema? Sentido es la orientación. La orientación. Si es de atrás hacia adelante, o de hacia atrás y hacia adelante, si suponemos que atrás es 1 y adelante es 7, sería de atrás hacia adelante, sería irnos del 1 al 7. Si es de hacia adelante hacia atrás, sería del 7 a 1. Por lo tanto, yo tengo que determinar la flecha, cómo voy a trabajar. En este caso, voy a trabajar del 1 al 7. Por esa razón, pongo esta flechita así, hacia adelante. Eso significa hacia adelante. Detrás hacia adelante. ¿Ok? ¿Hasta ahí me han entendido? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, el primer elemento fundamental en cualquier procedimiento de programación dinámica, en cualquier procedimiento, hay que tener sentido al problema. Después vienen las variables. Los variables son los valores que les tenemos que dar, evidentemente, disculpen la redundancia, a la variabilidad de las acciones. Esa variabilidad de las acciones le llamamos variables, son los valores que tenemos que darle, que tenemos que... Estas variables, señores, disculpen ustedes que les pregunte porque yo ya le he dicho en la clase anterior. Estas variables, digan ustedes, ¿son conocidas o no son conocidas? Sí, son conocidas. Para la solución de problemas, ¿son conocidas? Sí, ingeniero. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, se lo escucha. Muy bien. No se olviden que las variables tienen que ser determinadas en la solución del problema. Si bien es cierto, yo puedo designar el nombre de la variable, escuchen bien, porque yo no lo voy a repetir. Una cosa es el nombre de la variable, la identificación de la variable, y otra cosa es el valor de la variable. ¿Me dejo entender o no? Sí, ingeniero. Sí, puede Ok. La variable se identifica la variable, pero su valor es diferente. El valor tiene que dar con la respuesta al problema. Por eso que se llama variable. Variable. Entonces yo tengo que determinar el valor de esa variable. Pero una cosa es el valor y otra cosa es el nombre de la variable. En este caso, el nombre de la variable le llamamos nodos. 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 Repito hasta la saciedad. Señores, esto un poco de Memorex para ustedes, para que lo aprendan y lo repitan. Es bueno. Es muy bueno esto.
repetirlo, así en voz. Nadie creo que puede dejar de hacerlo. Si se cree que es inteligente, bueno, en la práctica nos vemos. Datos. ¿Qué cosa es el tercer punto? Los datos. Los datos son las informaciones o información que debe tener todo el problema. En este caso, el modelo. Y esto, en este caso, los datos están referidos a las distancias. La distancia de ir a una ciudad 1 a 2, en este caso, son 7 kilómetros. La distancia de ir de 1 a 3 son 8 kilómetros. La distancia de ir de 1 a 4 son 5 kilómetros. La distancia de ir de 2 a 5 son 12 kilómetros. De 3 a 8, bueno, en fin. Esos son datos. Y el último procedimiento, elemento del procedimiento son el criterio de optimización en este caso, el criterio de optimización es la distancia más corta, porque ese es el problema que tengo que resolver. ¿Cuál es la distancia más corta de ir a 1 a 7, de la ciudad 1 a 7? Entonces, ¿qué debemos hacer? Si hablo de la distancia más corta, si les pregunto, ¿qué me responde a mí cuando hemos hablado de lo que es investigación de operaciones? ¿Qué cosa estamos haciendo? Comienza con O. Optimizar. Optimizar, perfecto. Con este criterio de optimización estamos optimizando el modelo, tratando de lograr la distancia más corta. Muy bien. Para hacer este problema, y ustedes tengan en cuenta qué es lo que hemos hecho en la clase anterior, porque ya no voy a regresar, pero voy a regresar verbalmente. Acuérdense que esto qué cosa es. Cuando voy de un sitio a otro, Distancia. ¿qué significa? Distancia. ¿Ah? ¿Perdón? Distancia. Ya, pero ¿cuál era el problema fundamental en el programa de programación dinámica? A ver, vean el capítulo anterior, en el mismo capítulo, pero el tema anterior, había una situación que comenzaba con E. Estado. No. Estados son las variables, ¿no es cierto? Por ahí van. A ver, estados son las variables, ¿qué más? Etapa, ingeniero. Etapa. Ay. Etapa. ¿Por qué etapas? A ver, sigan leyendo, sigan viendo. Porque el problema comienza con R. Hay un dibujito ahí, incluso lo hice. Está ahí. Con R. Vean el tema, por favor. Ustedes tienen... ¿Ah? Recursión, ingeniero. ¿Recursión? Recursiva. ¿Recursiva qué significa? Que si yo llego a 2, primero tengo que llegar a 1. Si llego a 5, tengo que haber llegado a 2, a 3 o a 4. Si yo llego a 6, puedo llegar a 2. Perdón, a 2. A 2 no puedo llegar porque aquí no hay conexión. De 3 y de 4. Si yo llego a 7, tengo 2 posibilidades. Yo dependo de qué? Dependo de la etapa anterior. Este 7 que está acá, esta ciudad, no depende de 1, no depende de 2, de 3, de 4, depende en este caso de 2 posibilidades, de 5 y de 6. Muy bien, entonces hemos hablado de etapas, de recursividad, ¿no? Hemos hablado de estados que se reflejan en este lenguaje que es el procedimiento para resolver cualquier problema de programación dinámica. La recursividad está acá en el sentido, los estados están en las variables. Bueno, esto es la información y el criterio de optimización tiene que ver con
el método de tomar decisiones, que también les dije anteriormente. A ver, vamos viendo. Esto que está acá, que está en el gráfico. Transformación. La unidad de transformación. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, lo que tengo que hacer es dividir. Esto lo hago, señores. Escúchenme bien, por favor. Lo hago. Voy a subdividir este problema en etapas y lo hago simple y llanamente porque quiero que estamos en el inicio del problema, del curso, y lo hago para que ustedes aprendan cómo es el proceso de programación dinámica en redes. Pero generalmente no se hace. Ya cuando uno tiene experiencia, ya no necesita hacerlo así en la forma como lo he hecho. Muy bien. Entonces, el mismo problema, lo repito en esta forma. Acá hay 3 etapas. Del 1 al 2, 3 y 4 conformamos la primera etapa. De 2 a 5, de 3 a 5, de 4 a 5, todo esto es la segunda etapa. Y la tercera etapa es de 5 a 6 y llega para llegar a 7. O sea que aquí hay 3 etapas. Una, que es esta de todo esto. Esta es la segunda etapa. Y esta es la tercera etapa. Esta es la tercera etapa. ¿Me han entendido, señores? El problema, ¿cuántas etapas tiene? 3, ingeniero. 3. 3. Tres etapas. Me gustaría que siempre me conteste alguien del sur, uno del centro y otro del norte, ¿ok? Por favor, si fueran tan amables. Y me dicen, aunque no me digan su nombre, pero no importa, dígame, yo soy del centro y creo que es esto, así me gusta a mí, para que participen. Ok, entonces subdivido acá el problema en 3 etapas. ¿Cómo lo subdivido? Hago la primera etapa, me llevo los mismos valores, los nodos de las variables, para que se conjuguen con los otros valores de las variables, los nodos de las variables, y sería esta la segunda etapa. Y esto lo repito acá, 5, 6, lo repito, para que se conjugue con el último valor de la ciudad, que en este caso es 7. Entonces, 1, 2 y 3, acá están, etapas 1, 2 y 3. Entonces, el problema ahora se define como variables, nodos. Las variables son los nodos. ¿Cuántos son los nodos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no es cierto? En el nodo 7 terminamos. Que es el nodo final. Muchas veces lo eliminan el nodo 1 y el nodo 2 porque es el inicio y es el final. Entonces lo ponen como inicio nada más y lo ponen como final y no le ponen, en este caso le he puesto 7 y 1 para darle sentido matemático a los nodos 1 y 2, 1 y 7. Ok, el sentido ya le dije que es de aquí para acá, todo esto es para acá, así, para allá. Ok, ese es el sentido, así como estoy hablando, así. Criterio, distancia más corta al nodo I. A ver, vamos viendo, a ver, alguien del sur que me diga. ¿Cuál es la distancia más corta de ir a 2, en este caso? Al nodo 2. Bien sencillo. Por lógica, a ver si me entienden. Al nodo 2. La inferior, ingeniero. ¿Ah? ¿Perdón, hijo? La inferior, ingeniero. ¿Cuál es la distancia más corta? Al nodo 2. O sea, estoy hablando de la distancia más corta ya. ¿Ah? El 7, ingeniero, es el único. Porque es el valor de la distancia más corta, ¿no es cierto? 7. ¿Pero por qué 7?
¿Por qué 7? A ver. ¿Es la única ruta? No, está bien, perfecto. Del 1 al 2 es una única ruta. Pero ¿por qué 7? Son 7 Supongamos que aquí... kilómetros. Sí, está bien. Todo lo que usted quiera acá son 8, son 5. Pero ¿por qué 7? ¿Qué es lo que tiene que haber hecho usted para decirme que son 7? Supongamos que acá tengo yo que el valor de este nodo, de la distancia que ha llegado a este nodo, es 5. Es 5. Entonces, ¿cuánto sería? 7, 5. ¿Cuánto sería llegar al nodo 2? ¿Cuánto sería la cantidad para llegar al nodo 2? A ver, alguien, por favor. No lo escucho. De 7 y 5, 12. 12. 12, ¿no es cierto? O sea que han arrancado de 5 más 7, 12. En este caso, si este es 7, les estoy diciendo que es 7, ¿de dónde han arrancado? Del 5. No, pues. Bueno, del 1. De 0. De Cero, 0. De 0. Aquí en este nodo no hemos recorrido absolutamente nada. Quiere decir que para llegar a 2, la distancia más corta es 0 más 7. Y aquí este valor es 7. Acá para llegar a 3, saliendo de 1, es 0 más 8. Y este valor se convertiría en 8. Acá es 0 más 5 y este valor se convertiría en 5. Estoy hablando específicamente del criterio de la distancia más corta. ¿Ok? ¿Ok? Entonces estoy haciéndolos trabajar su mente. Entonces acá tenemos 7, 8 y 5, ¿no es cierto? Ok. Ok. Miren lo que va a suceder. Si este 7, escuchen bien, y yo lo voy a repetir, este valor de la distancia más corta es 7, y para llegar al 5 hay 3 posibilidades. Salir del nodo 2 sería 7 más 12, grábenselo, pónganlo aparte, 19, ¿no es cierto? 7 más 12, 19, ¿no es cierto? Acá sería 8 más 8, 16, ¿no es cierto? Porque este valor es 8. El valor del nodo es 8. Más 8 que es la distancia. Para llegar acá tendríamos 8 más 8, 16. Y acá tengo el valor de 5 más 7, 12. La pregunta es, ¿cuál sería la distancia más corta acá? 19, 16 o 12. 12. 1, 4, 5. 12. 12, ¿no es cierto? El recorrido sería 1, 4, 5. ¿Qué están haciendo mentalmente? Están sumando y a la vez están minimizando. ¿Estamos de acuerdo, señores, o no? Claro, ingeniero. Sí. Están minimizando. Lo mismo sucede con 6. Lo mismo sucede con 6. Acá tenemos 8, es el valor del valor del nodo, no de la distancia. La distancia de 3 a 6 sería 9. 8 más 9 sería 17. Grábenselo en su computadora. Y de acá, acá es 8 más 9, 17. ¿Estamos bien? Y de acá tenemos, ¿cuánto tenemos? 5 más 13, 18. 5 y 4. ¿Cuánto es? 5 más 3, 18. ¿Cuál es lo más corto? 17, ¿no es cierto? Ok, 17. Entonces tienen que ver cuál es. Entonces ustedes tienen que colocar en un cuadradito acá, simbólicamente. Esto es para efectos de que entiendan. No es en la resolución de problemas necesario que lo hagan, sino ya en otra forma, que yo es lo que les voy a explicar. ¿Ok? Y acá tenemos otra vez, acá sería, creo que aquí cuánto sería, no me olvidé, era 8. 12. ¿Cuánto era 12 en acá? el superior y 7 en abajo. ¿Y acá cuánto era? 17. Bueno, acá
yo tenía que definir cuánto es el monto de este nodo y sumarlo con esto. Y acá también un monto del nodo y sumarlo con esto. Y ver cuál de los dos es más bajo. En este caso creo que es 21 el valor. Bueno. El más bajo sería 21. 5, 12, 12 más 9, 21. 21, que hace 21. Perfecto. Muy bien. Entonces, esto se denota el criterio de la distancia más corta, se denota con f de i, x sub i. F no se olviden que es función. F representa una función. X sub i es la variable del estado. Y es la etapa. ¿Ok? Esto ya ustedes lo saben perfectamente. Ustedes saben cómo trabajar. Y los datos son las distancias entre el nodo i al nodo j, que lo designamos como d, que es la distancia entre i y j. I y j. Esta es nomenclatura simplemente. Entonces, vean ustedes más, vean cómo de su mente ya lo hemos calculado. Ya lo hemos calculado. Ok. A ver, voy a preguntar más bien. Este recuadro, ¿cómo se llamaría dentro de la nomenclatura que yo he visto anteriormente? ¿Cómo se llamaría este? Valor del nodo. No, ya sé, pero ¿Datos? no me hablen en letras, por favor, que yo no soy, por si acaso, literato, yo soy matemático. Variable. No me hablen en letras, háblenme en funciones, háblenme en números. Ya los he explicado anteriormente. En la página anterior lo he explicado. Y lo tengo acá todavía, lo tengo referente acá. F1, 2. F1 sub 2. Claro. Aquí es f sub 1, x sub 2, cuando x sub 2 es igual a 2. Y acá, ¿cuánto sería? A ver usted mismo, señor, a ver. ¿Cuánto sería? F sub 0, X1. X sub 0, f sub 0, x1, ¿no es cierto? Estamos yendo de 1 a 2. Ok, muy bien. Quiere decir que que está aquí, este valor f sub 1, x sub 1, cuando x1 es igual a 2, es igual a la sumatoria de f sub 0, x sub 0, más, ¿cuánto? Más 7, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. ¿No es cierto? Lo mismo acá, f sub 1, cuando x sub 1 es igual a 3, sería f sub 0 más 8, y acá está el 8. Entonces, estos cuadritos que están acá son los valores de las sumatorias. Son los valores que ustedes están ya sumando y minimizando. Métanselo a la cabeza, sumando y minimizando. ¿Ok? Entonces, esto es lo que estoy haciendo acá en 5. Ustedes inteligentes ya no necesitan que lo repita. Pero de todas maneras, este 5, ¿de dónde sale? Sumando f sub 0, cuando x sub 0 es igual a 1, que 0 más 5 da 5. ¿Ok? Y este sería el valor de f sub 1 cuando x sub 2 es igual a 5. ¿Ok? Ok. Entonces, perdón, S2 es igual a 4. Entonces, este valor es 5. ¿Por qué? Porque este es 0 más 5, 5. Así de simple, 0 más 5, 0 más 5, 5. Esto lo repito para el siguiente recuadro, para definir nada más con cuestión académica. Este 7 es igualito, esta columna, esta fila, columna, como quieran, es exactamente igual a la de acá. Y acá, a ver, ¿alguien que me puede explicar de dónde sale este 12? A ver, alguien de Lambayeque, de Chiclayo, el departamento que más me gusta. A ver, ¿de dónde sale este 12? 1, claro, tomaríamos la ruta 1, 4 hasta llegar a 5. El 5 más 7. Porque Ya, la pero ¿dónde suma sale? de 1, F0, X1, la sumatoria de F0, X1, F1, X4 y bueno, ya, ¿no? Ese 5, ahí hay F2, X5.
Señores, y eso me sale 12. señores. Sí, pero Dígame. yo ya no estoy preguntando de dónde sale el 12, si es que sale del 1 al... No. Este es recursivo, señores. Recursivo, yo solamente tengo que irme a la etapa anterior. A la etapa anterior, métanselo a la cabeza, por favor. Ya no me interesa a mí el 0 acá. Solo me interesa el 7, el 8 y el 5, que son los valores. Entonces, tengo que ver las distancias entre las conexiones que hay. Lo que usted dice sería... no es cierto. De 2 al 5. De 2 al 5 sería la función f1 cuando x1 es igual a 2 más 12. Más 12 serían 7 más 12, 19. Lo pongo 19 arriba. Acá tendríamos 8 más 8, 16. Sería 19, 16. Y acá tendríamos 5 más 7, 12. ¿Cuál es el menor? 19, 16 o 12. 12. 12, ¿no es cierto? ¿Y de dónde sale 12? Sale de 4, ¿no es cierto? Del nodo 4. ¿Ok? Y entonces acá el valor que tienen que poner, la ruta más corta para llegar a esto, que nace de acá, es 12. Es 12. ¿Ok? Y lo mismo acá, 17. Para llegar a 17, ¿de dónde salgo? Salgo de F1, X1, cuando X1 es igual a 3. Y este es 8. 8 más 9, 17. Acá, 5 más 13, 18. 17 es la ruta más corta, por lo tanto, pues tengo que colocar 17. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces ahí tenemos 12, 17 son las rutas. Si a mí me preguntan, a ver, ¿cuáles son las rutas? ¿Cuál es el mínimo valor para llegar a la ciudad 5? Ustedes tienen que contestarme, señores, 12. ¿Por qué? Porque ya ustedes comienzan a contarle el cuento, bueno, que ya les he explicado. A ver, dígame usted cuál es la ciudad, cuánto es el nodo, cuánto es la distancia mínima para llegar a la ciudad 6. Ustedes dicen 17, ¿por qué? Ya les tienen que contar el cuento. Ok, ahora, pero hasta ahí no hemos resuelto todavía el problema lo resolvemos al final del nodo, por eso se llama fin. Entonces, de aquí tenemos que irnos, lo repito 5, lo repito 6, como segundo etapa, y aquí comienzo a hablar. 7 es 12, cuando F2, X2 es igual a 5, más 9, ¿cuánto es? 21, ¿no es cierto? Y acá cuando F2, X2 es igual a 6, sería 17 más 6, 23. ¿Cuál es el valor más mínimo? 21. 21, ¿no es cierto? Que es acá fácilmente ustedes pueden decir que el 21 se logra mediante el circuito. ¿Qué circuito? De 7 a 5, de 5 a 4 y de 4 a 1, ¿no es cierto? Esta es una secuencia, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Me entendieron o no? ¿Me entendieron? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Es sencillo, bueno, pero ese es simbólicamente porque lo pueden hacer con 5 variables, 6 variables. Ok. Muy bien. Bueno, todo lo que yo he explicado y que ustedes también lo han hecho inteligentemente, lo hemos puesto en una forma muy matemática, pero muy sencilla. Por ejemplo, en la etapa 1, para definir F1, a ver, F1, X1 igual 2. ¿Quién me puede decir qué cosa es esto? A ver, a alguien que esté atento, que haya estado atento y que me diga qué cosa es esto. A ver, miren que la definición está acá, todo esto acá. Pero quiero que me lo digan ahora sí. ¿Qué significa esto? A ver. El nodo 2. A ver, alguien que me diga, por favor,
alguien que me diga, miren que hay cerca de 100 alumnos ahí acá, yo no sé si no puedan intervenir ni siquiera uno. Vivi. Vivianita. Vivianita. A ver, ¿qué cosa es F1? A ver, ¿qué cosa es F1, X1 cuando X1 es igual a 2? Es de recorrido hasta el nodo 2, que viene a ser la etapa 1. Es el recorrido al nodo 2 sumando ¿qué cosa? F0, X0 cuando es 1, más la distancia de X0 igual 1 a X1 igual 2. ¿Es así o no es así? ¿Me entendieron o no? Sí. Es esto. Este F0, X0 más la distancia de X1 a X2. Este sería F1. Acá está. Este sería el famoso F1, X1 cuando X1 es igual a 2. Acá está el 2. Este es el 2. ¿Ok? ¿Cuánto es eso? Es el valor 7. Y aquí está el 7. ¿Ok? En la otra, cuando X1 es igual a 3, lo mismo, parto de 0, este es 0, más la distancia de X0 de 1 a 3 es 8, sería 8. Estoy hablando de acá, de esta salida, más 8, llego a 3 y sería 8 el valor. Acá, la tercera, para X igual 4, parto de 0, la distancia de X0 igual 1 a la distancia de X1, 4, sería 5, 5. Señores, en este caso, escúchenme bien, este asterisco que ven acá, ¿qué significa para ustedes? Ustedes deben haber llevado programación lineal y deben haberle aplicado el asterisco. ¿Qué significa el asterisco? En optimización. ¿Qué significa el asterisco, señores? ¿No les han dicho nunca eso? No, ingeniero. No, ingeniero. O no recuerdo. No lo recuerdan. Eso mejor es que no lo recuerden. Es el valor óptimo. Un asterisco significa valor óptimo. ¿Por qué es óptimo? Porque de 7, 8, 5, ¿cuál es el valor mínimo acá? ¿Cuál es el valor mínimo? 5, ¿no es cierto? Muy bien. En la etapa 2 tenemos dos posibilidades. ¿Cuáles son las etapas 2? Con el valor de que el nodo sea 5 y el nodo sea 6. ¿Se acuerdan o no? ¿Ok? Ok, entonces, para el nodo 5, ¿cuántas distancias compiten? Compiten de 2 a 5, de 1 a 5, de 3 a 5 y de 4 a 5. Son las distancias. Y los nodos que ya hemos encontrado, acá tenemos F1, X1 cuando es 2 es igual a 7. Acá X1 cuando es 3, ya lo hemos visto, es 8. F1, X1 igual 4 es 5. Y acá lo represento. Todas estas sumas que salen de una etapa, las represento con sus valores 7, 8 y 5, que son estos valores. Más las distancias que son 12, 8 y 7, ¿no? Que para simplemente, acá está, 12, 8 y 7, que son las distancias, que son estas que estoy acá. Las estoy colocando en números nada más. Acá sale 19, 16 y 12. 12 es el menor valor, por lo tanto 12 es el óptimo ahí. En esa etapa el óptimo es 12. ¿Ok? ¿Ok? ¿Me entendieron, señores, o no? ¿Me están entendiendo? Bueno, les voy a dar Ingeniero. 2 minutitos. Les voy a dar 2 minutitos mientras yo tomo agüita, ¿ok? ¿Me dejan tomar agua un poquito? Está bien, ingeniero. Lo esperamos. Sí, genial. 2 minutitos nada más.
¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien, entonces, para la etapa 3, ¿cuál es el último? Bueno, esto que está acá es el rezago de la otra operación de 5 y 6. Lo mismo, acá en 5 tenemos 17 y 18 y el mínimo es en 17. Es la misma situación que aplicamos anteriormente. En la etapa 3, solamente tenemos un nodo final, que es el 7, pero tenemos dos nodos iniciales. Cuando F2x2 es igual a 5 y F2 es igual a 6, más la distancia entre x2 y 7 y x2 igual a 6 a 7, x2 igual a 5 a 7, de 6 a 7. Repito, acá estoy hablando de 5 a 7 y de 6 a 7. No se olviden que acá ya tenemos un valor que es 12 y 17. Pero como nosotros lo estamos calculando recién, entonces acá tenemos 7, que es el valor de fx1 cuando x1 es igual a 2, es 7 la anterior etapa, más 12, que es la distancia. Aquí estoy calentando la anterior. Acá f2, x2 igual 6, es la parte de rezago que digo que es de la parte anterior. La etapa 3 tiene dos caminos de 5 a 7, de 5 a 7 y de 6 a 7. ¿Ok? Entonces, cuando f2, x2 es igual a 5, este valor se torna a 12. Eso está explícito en el gráfico anterior. Y cuando f2, x2 es igual a 6, es 17. Sumo las distancias en cada uno. En este caso es 9 en una y 6 en otra. Sumo los dos, serían 21 por un lado y 23 por otro lado. La distancia más corta, entonces, quiere decir que es 21, ¿no? ¿Y dónde termina eso? En 7. ¿Cómo determino la ruta? Entonces busco simplemente los valores donde están los valores óptimos. 7, en este caso. Después viene 5, 5. De 12, y de ahí 4, que en este caso es 5, es el más bajo, y ahí arrancamos, pues, como hemos arrancado de 1, tiene que ser 1 de todas maneras. Entonces acá tenemos 7, 5, 4 y 1. Esa es la ruta más corta. Muy bien, esto es la ruta más corta viéndolo desde un tema analítico, como que se les estuviera enseñando a sumar en programación dinámica. Eso es lo que estoy haciendo. Espero que me hayan entendido, señores. ¿Me han entendido o no? Es bien sencillo esto. ¿Aló? ¿Me han entendido? ¿Alguien que diga que sí y alguien que diga que no? Para repetirle. Ingeniero. Sí, ingeniero, Sí se entendió. Sí, sí se ha entendido. O sea, se entiende más fácil cuando es una suma normal. Y ya la cosa, o sea, de repente se confunde ya cuando se le aplica lo que es el modelo matemático. Ahí Claro, es un poco confuso, pero igual, de todas maneras, sí se logró entender. ¿Cómo te llamas, hijito de mi corazón? ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí se le escucha, ingeniero. Sí se escucha, ingeniero. Bueno, para el que me habló anteriormente, de eso se trata, señores. De lo más fácil es hablar de lo que estoy hablando en estos momentos. Lo más complejo es otra cosa, pero para ir a lo más complejo tengo que irme a lo más sencillo. ¿Okay? Lo sabio es aprender la teoría para poder aplicarla, ¿no? Eso es lo más sabio. Los chinos nos enseñan de eso. Confucio hace muchísimo tiempo que decía que más vale una teoría que muchas aplicaciones. Y eso es verdad. Ok, entonces acá ya tenemos la ruta.
Muy bien. La ruta, entonces, como quieran verla ustedes, 7541 es igual que 1457. Ok. Muy bien. Pero de eso no se trata el problema. Ahora viene lo que estaba diciendo el alumno. La formulación matemática. Esto es lo que tenemos que hacer. De esto es la esencia de la programación dinámica. Lo que he hecho anteriormente simplemente es una forma metodológica para que ustedes entiendan el proceso de programación dinámica. Hasta aquí ya deben saberlo más o menos. Muy bien. ¿Qué cosa es FI, X sub I? ¿Qué cosa es F sub I, X sub I? ¿Hay alguien que me lo diga? No digan esto, porque esto ya está acá. Yo sí sé leer también. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto en los términos de programación dinámica? A ver, alguien que lo diga. Criterio. ¿Qué cosa es FI, X sub I? F, ¿qué cosa significa? La función, ¿no es cierto? Significa función. Y el X el estado. ¿Ah? Y el X vendría a ser el estado. No. El estado son las variables. F, ¿qué cosa es función? ¿Función de qué? ¿Qué vamos a hacer con esa función? Llorar, reír, cantar, bailar. ¿Qué cosa vamos a hacer con esa función? Tienen que saberse ustedes de memoria esto, señores. De memoria ahora, pero después ya razona mejor. A ver, chequeen en la parte anterior de su PowerPoint, a ver qué cosa es F. ¿Las etapas, ingeniero? No me digan que las etapas, no sean magos ni nada de eso, no, así no juega el Perú, así no juega el Perú. Las etapas están dadas por el I. Las variables de estado son las X y F, ¿qué cosa significan? Señores, estoy dando la definición al costado. ¿Qué cosa significa entonces en el términos de formulación y programación dinámica? ¿Qué significa? El criterio, pues. El criterio, la unidad de transformación. El criterio. ¿Estamos maximizando o estamos minimizando? Señores, por favor, les suplico para que estén bien, ¿eh? Revisen este tema, no se me vayan a tomar cerveza, ni tomar gaseosa, ni nada, si no es que no me lo revisan hoy día mismo, porque para mañana es tarde. La vacuna para el coronavirus, ponérsela mañana es tarde, tiene que ser ahora, si no, estamos hechos. ¿Ok? Esta es la función recursiva, se llama recursiva. ¿Por qué se llama recursiva? Porque estamos hablando de etapas, estamos entrando en etapas. ¿Y por qué se llama función? Porque es la función que nos va a determinar si maximizamos o minimizamos. ¿Ok? Optimizamos. Por eso que se llama F sub I, X sub I, se llama distancia más corta al nodo X sub I en la etapa I. La distancia más corta quiere decir que ya hemos sumado, hemos minimizado. D sub I, ¿qué cosa es? Son datos del problema, que es la distancia del nodo X sub I menos 1 al nodo X sub I. Lo estoy repitiendo. X sub I es el estado del sistema. En la etapa I se calcula F sub I de F sub I menos 1. ¿Qué es F sub I? A ver que tengan lógica ustedes, a ver. F sub I, ¿qué cosa significa? ¿Qué significa F sub I? Por favor, les suplico que me contesten. No tengo mucho tiempo. Función de etapa, ingeniero. La función de la etapa. ¿En qué etapa? Inicial. ¿En qué etapa? I es una etapa. I puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Y DFI menos 1. FI menos 1. ¿Qué significa I menos 1? ¿Es mayor que I o menor que I? I menos 1 es mayor que I o menor que I. Del anterior. Es la anterior, ¿no es cierto? Quiere decir Sí, que yo estoy dependiendo, quiere decir que yo dependo de esta función F de I, que es la etapa posterior, dependo de la anterior, ¿no?
de la ecuación recursiva hacia adelante. Miren cómo les explico yo. Señores, este es como si fuera un libro también. Muy bien. Ahora, esta función recursiva, esta se llama función recursiva. Métanselo a la cabeza, por favor, si fueran tan amables. Pongan aparte. F sub i, X sub i, F se llama ahora función de la ecuación recursiva. O ecuación recursiva. Función recursiva o ecuación recursiva. Como quieran las dos cosas. Función de la ecuación recursiva o función recursiva. Esta. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de subíndices in, y acá por todo lado. ¿Ok? Entonces, si ustedes se acuerdan qué es lo que he hecho yo en materia de calcular la función recursiva en el ejemplo que he dado, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos maximizado? ¿Hemos minimizado? Minimizar. Minimizado. Hemos minimizado. ¿Qué cosa hemos minimizado? Y esa minimización se abre con llaves. Las llaves, estas son las llaves. ¿Qué hemos minimizado? Las distancias, primero las distancias entre un nodo y otro, y el valor de la función de la etapa anterior. ¿Cierto? De la etapa anterior. Y la función, el valor de la función en la etapa anterior. Esto es, lo voy a, para que ustedes no se me pierdan. No se me pierdan. Estoy hablando de esto. ¿Ok? Y la función, por ejemplo, en este estado, la función, yo tengo, esta es la etapa 3, tengo que irme de la distancia entre 2 y 3, ¿no? Y el valor de cada uno de los valores de la función recursiva anteriores. Esta es la función recursiva en la etapa 2. Este es el valor de la función recursiva en la etapa 2 también. El valor, pero en el estado 6. O sea, que yo tengo que sumar estas dos etapas para que me dé el valor óptimo, que es 21. ¿Qué hemos hecho? Hemos minimizado 12 más 9, 21. 17 más 6, 23. ¿Cuál es el mínimo? 21. Quiere decir que hemos minimizado. Eso lo expreso ya en números. Y aquí está. ¿Ok? Esta es la distancia. La distancia con el valor de la función objetiva, o en este caso, valor de la función recursiva, de la etapa anterior. ¿Ok? De la etapa anterior. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y qué cosa es? A ver qué cosa es sí. A ver si ya me han entendido. ¿Y qué cosa es? Etapas. 1, 2 o 3. Ok. Para todas las variables, todas las rutas factibles. No, todas estas rutas factibles, x y menos 1, x sub i. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí sí tienen que poner máxima atención. Cualquier problema de programación lineal, perdón, de programación dinámica, debe tener, en primer lugar, ya le hemos dicho, la función recursiva, que es esta, ¿no es cierto? La función recursiva, que es esta. Ya hemos dicho que tiene que tener una orientación, en este caso es hacia adelante. Tenemos que definir cuáles son los estados, cuáles son las etapas. Todo eso ya lo saben ustedes. ¿Ok? Y aquí se representa, esta es la función recursiva. Acá tenemos I, que son los estados, las etapas, perdón. X sub i son los estados, ¿no? Y D, que son las distancias, que son los valores. Todo esto se representa en esta ecuación que se llama ecuación recursiva o función recursiva. Aquí se toma el principio de optimalidad de Bellman. Dice, las futuras decisiones restantes constituirán una política óptima sin importar cuál haya sido la política adoptada en las etapas previas. ¿O qué quiere decir? Que para mí la política óptima que va a consistir será al final. No, si bien es cierto, estoy sumando y estoy minimizando, pero esa no es solución al problema. La solución del problema llegará a lo último, cuando tengamos la solución final. Ahí recién nosotros tenemos que recursivamente buscar la solución. Y aquí lo van a ver. Muy bien.
Para todo, por favor, escuchen bien lo que voy a decir. Me queda 25 minutos. Para todo problema de programación dinámica, debemos tener para todo problema, repito, todo problema, debemos tener una estructura para la solución de los problemas de programación dinámica. Y esta estructura es como la ven en este cuadro. Señores, este cuadro es aplicativo para montones de problemas de diferentes modelos. En este caso, solamente vamos a aplicar este cuadro para el caso de la estructura, para la solución del caso hacia adelante, de las redes hacia adelante. Muy bien. ¿Qué cosa es esto? F sub i, X sub i. A ver, alguien que me lo diga. Hay que poner acá en este cuadro, hay que poner acá. ¿Qué cosa es esto? ¿Cómo se llama ahora ya? ¿Cómo les dije que se llamaba? La función recursiva. Función recursiva. Función recursiva. Función recursiva. ¿Qué cosas son? Las X, ¿qué cosas son? Etapa I. Etapa I. Etapa I. Estado. Ese es I. Estado. ¿Y el X qué cosa es? Estado. Estado. O sea, es el estado en etapa I. Y X sub I menos 1, ¿qué significaría, señores? La etapa anterior. Estado anterior. Estado de la etapa anterior. Es el estado de la etapa anterior, ¿no es cierto? Okay. Ok. En este caso, y esa voz de tenor, ¿quién es la voz de tenor? A ver, que me digan. ¿Cuál es antes? ¿J menos 1 o I menos 1 o I? ¿Cuál es menor? ¿Cuál es más? Está más adelante. ¿I menos 1 o I? I. I, ¿no es cierto? Es la que está más adelante, ¿no es cierto? Quiere decir que en este caso, como son rutas que estamos saliendo hacia adelante, esta es la ruta anterior y esta es la ruta posterior. ¿Ok? Esta es la ruta posterior, esta es la variable posterior. La variable anterior es esta. F sub i, X sub i, ¿qué cosa es? F sub i, ¿qué cosa es X sub i? Respóndame rápido, por favor, que no tengo más tiempo. Ya esto ya lo definí. Función de etapa, ingeniero. ¿Función de qué? De etapa. De la ecuación. Ya lo dije, ¿qué cosa era esto? ¿Qué cosa era esto? Función recursiva. Función recursiva. Función recursiva. Es la función recursiva. Pero esta es la fórmula para determinar. Pero este es el valor. El valor que hay que ponerlo acá. Hay que poner, como también acá hay que poner los valores. Acá también hay que poner de qué variable se trata. Y aquí hay un proceso de minimización, porque aquí me pide minimización. Y tenemos que poner asterisco, cuáles son los valores óptimos en cada uno de estos procesos. ¿Ok? Esa es la estructura general, para todos los problemas en programación dinámica. Se utiliza metodológicamente esta estructura en general, no solamente para el problema de redes, ¿no es cierto? Habrán otros que usan solamente redes, pero ese ya es capricho metodológico nada más. Muy bien, vamos a entrar a procesos entonces. Ok. Entonces ya tenemos. Me gustaría que ustedes pusieran a ver, pongan en un papel todo esto que estoy escribiendo, pongan en un papel. Rapidito, les doy un minuto. Díganme si ya lo hicieron, ¿ah? ¿Lo hicieron ya? ¿Lo hicieron ya? Sí, ingeniero, sí, ya está. Quiero que hagan esto, nada más. No tan sencillo que no lo pueden hacer tan rápido.
f sub i, x sub i igual a mínimo, abran llaves de x, abran paréntesis, x sub i menos 1, coma x sub i, cierren paréntesis, más f i menos 1, abren paréntesis, x i menos 1. Ok. Ok. Muy bien. Ok. Entonces, comenzamos con la etapa 1. Este es un proceso recursivo, no se olviden. La etapa 1. Si yo reemplazo i igual 1 en la fórmula, a ver, díganme ustedes qué van a obtener. A ver, alguien de ustedes, díganmelo. A ver, alguien que me diga, lo tienen ahí en la pizarra, pero díganme cuál es lo que tienen que reemplazar. Los índices, ¿no es cierto? Bueno, sería dx sub 0, x sub 1, más f sub 0, x sub 0 igual. En este caso es igual a x sub 0, x 1. ¿Por qué pongo dx sub 0, x 1? Espero que me estén escuchando todos, ¿eh? Señores, porque yo no repito clases. ¿eh? Espero que me estén escuchando todos, porque el tema de asistir a clases, yo les he dado el material, pero tienen que asistir a clase para que escuchen los trucos que uno pueda decir o lo que no se ha dicho también. Por ejemplo, acá, si yo reemplazo los valores para i igual 1, obtengo de la fórmula recursiva estos valores. ¿Pero por qué? Un poquito de agüita. Ah, pero perdón, hijito, te voy a hacer caer tú. ¿Ah? Ya no me traigas agüita, te voy a sacar, hijito. No. Ok, ya no. O sea, si yo reemplazo, obtengo esto. Pero ¿por qué pongo dx sub 0, x 1? A ver, alguien que tenga la anuencia de decírmelo, por favor. ¿Por qué pongo dx Porque la sub 0? Porque la fórmula es f i menos 1, x i menos 1, x 1. No, esa no es la razón. Yo a la fórmula esta, acá tengo x 0, x sub 1, porque estoy con la primera etapa. Y este sería f sub 0 y x sub 0. ¿Qué ocurre con f sub 0, x sub 0? ¿Qué es esta que estoy acá? ¿Por qué pongo de x sub 0 y x 1 nada más? O sea, esta que está acá. ¿Por qué pongo esto? ¿Quién me puede decir? Porque es el estado anterior y x sub 1 ¿Ya? es el estado. ¿Cuál es el valor de ese estado, de esa función? Profesor, porque en el f sub 0 ya no hay nada, ese es el inicio. Ay. Miren, no me digan que no hay nada, que es diferente a decir 0. Ajá, 0. Ajá. 0, es 0. Entonces, Ajá. este 0, ¿me entendieron? ¿Me entendieron todos, chicos? ¿Por qué este es 0 o no? ¿Aló, me entendieron? Porque es el inicio. Sí. Porque es el inicio. Ok, entonces, en la formulación se dice que hay que colocar acá, hay que colocar x menos 1, este sería x sub 0 y este sería x sub 1. Quiere decir que yo salgo de x sub 0 y entro a x sub 1. Y aquí está. Aquí x sub 0 es igual a 1, que es el primer nodo, inicio, y llego de 1 a 2, 3. ¿Y cuáles son esas distancias? Esas distancias simplemente son de x sub 0 a x sub 1 cuando x sub 1 es igual a 2, que significa 7. De x sub 0 a x 1 cuando x 1 es igual a 3 es 8. De x sub 0 a x sub 1 cuando x sub 1 es igual a 4 es 5. Como acá no hay nada aquí, ya no hay nada que sumar, acá no hay 0, aquí están los ceros. Lo repito, 7, 8, 5. 7, 8, 5. Quiere decir que el valor de esta función recursiva, que f1x1, que acá será 7, porque no tengo que minimizar. Aquí no minimizo nada. El 7 se reproduce en 8 y se reproduce 5. ¿Y dónde obtengo el valor óptimo? Obtengo el valor óptimo en el nodo 1. En el nodo 1. Es x sub 0 óptimo
nodo 1, nodo 1, nodo 1. Como el 5 es el más bajo, le pongo el óptimo acá. El óptimo acá en este, porque es el nodo más bajo. ¿Han entendido ese llenado de datos en la primera tabla? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, Herrera, ustedes son inteligentes, menos mal, caramba, yo tengo gente inteligente, siempre directo con gente inteligente. Ok, el segundo cuadro, etapa 2, y igual 2. Entonces, si reemplazamos en la función recursiva, sería x1 a x2, la distancia, y f1, x1, ¿no? Por eso que yo les dije que hicieran la formulación recursiva aparte para que ustedes mismos se den cuenta. Pongan para i igual 2 y se van a dar cuenta que van a obtener todo esto. Ok. ¿Ya lo hicieron o no? Ok. Entonces, quiere decir que las distancias que vamos a tomar serán de 2 a 5, de 3 a 5, de 4 a 5, de 2 a 6, de 3 a 6 y de 4 a 6. Ok. Entonces son las distancias. Y tenemos que calcular los valores de las f's que ya hemos calculado. Que en este caso, las f's que hemos calculado, estas f's que hemos calculado, por ejemplo, a ver, por favor, despacio voy a hablar para que me escuchen. F1, X1. F1 es X1, es de la etapa anterior, ¿no es cierto? Porque estoy en la etapa siguiente. F1, X1 es igual, para X igual a 2, ¿cuánto es? Es igual a 7. Para F1, X1 igual, en este caso a 6, no es posible porque no hay conexión. No hay conexión. ¿Se dan cuenta que no hay conexión de 2 a 6? A ver, miren ustedes. Ahí es donde vamos. No hay de 2 a 6. De 2 a 6 no hay conexión. De 2 a 6 no hay conexión. Miren acá. De 2 a 6 no hay conexión. No es lo mismo que no haya conexión que sea 0, por si acaso. El 0 minimiza. No hay conexión, no minimiza absolutamente nada. Por favor, ténganlo bien en cuenta ese proceso. Ok. Entonces acá decimos la distancia entre 2 y 5, ¿cuánto es? En este caso es, ¿cuánto es? 12, ¿no es cierto? De 2 a 5 es 12. Ese es el valor que tenemos en la pantalla. Y el valor de la función recursiva cuando x1 es igual a 2, f1 cuando x1 es igual a 2 es 7. Quiere decir que pongo 7. Aquí no pongo nada. ¿Por qué nada? Porque no existe relación. Acá, de 3 a 5, ¿cuánto es la distancia de 3 a 5? Ustedes van a ver que es 8, ¿no es cierto? 8. De 3 a 5 es 8. Más el valor de F1, X1, cuando X1 es igual a 3, lo tengo que ver en el anterior cuadro. F1 cuando X1 es igual a 3 es 8. Pongo el 8 acá. 8 más 8, 16. Ok. Ahora acá. La función recursiva de 3 a 6. ¿Cuánto es de 3 a 6? ¿Cuánto es? Es 9, ¿no es cierto? La distancia. Perdón. ¿Y cuánto es el valor recursivo cuando f1 es x3? La función recursiva es x1 es igual a 3. Lo veo acá y es 8. f1 x1 cuando x1 es igual a 3 es 8. Y aquí tenemos 8. 9 más 8, 17. Ok, ahí hemos terminado con el cálculo de 3. Para 4, la distancia de 4 a 5 es 7, ¿no es cierto? De 4 a 5 es 7. No porque lo estoy inventando ni calculado nada, sino porque simplemente así es el valor que me dan. Es 7. Sin embargo, para calcular la función recursiva f1 de cuando x1 es igual a 4, 5. f1 x4, f1 x1 cuando x1 es igual a 4 es igual a 5. 7 más 5, 12. Acá, la distancia entre 4 y 6 es 13. Ok. Más la función recursiva de f1, x1, cuando x1 es igual a 4, sigue siendo 5. Entonces es 18. Entonces,
Para calcular F2X2, ¿qué tengo que hacer? Hacer un proceso de minimización entre todos estos valores de 2, 3 y 4. Acá es 19, 16 y 12. ¿Me están siguiendo o no, señores? ¿Me están siguiendo? Sí, ingeniero. O sea, yo tengo que minimizar. Ahora tengo que minimizar F2X2 en función de los valores que yo ya he obtenido acá, en cada una de estas funciones recursivas. La función recursiva 19, la función recursiva 16, la función de 12, para el valor del estado anterior, cuando x1 es igual a 2, cuando x1 es igual a 3 y x1 es igual a 4 respectivamente. ¿Cuál es el valor mínimo? Porque me dicen que tengo que minimizar. Es 12. 12 significa que es el valor mínimo. Por lo tanto, ¿dónde ocurre ese valor mínimo? Ocurre en el estado de la variable x4. Entonces yo tengo que colocar acá 4. El 4. ¿Ok? 4. Acá, en este nodo de 6, de llegar de 2, 3 y 4 a 6, tenemos 17 y 18. ¿Cuál es el nodo más pequeño? El nodo más pequeño en este caso es 3 y el valor es 17. 17 es el valor mínimo. Entonces, y el nodo que justifica ese valor 17 es en 3. Coloco el 3 acá. Entonces tenemos acá dos posibilidades, pero acá notamos que el 12 es mucho menor que el 317. Muy bien. Ese es en la etapa 2. Ahora vean la etapa final, que es la etapa 1. Acá está la etapa 3, perdón. Igual, calculen ustedes ahora, sería, para i igual 3, sería x de distancia de x2 a x3, f2x2. Esta sería la función recursiva. Ok. Y los valores anteriores, para llegar a 7, son 5 y 6. Yo tengo que determinar 5 y 6, porque 7 ya está determinado, es la etapa final. O sea, ¿cuáles serían los dos nodos que me van a llevar a la distancia más corta? En este caso, la distancia, ¿cuánto es? A ver, señorita, usted que siempre me habla, ¿cuál es la distancia entre 5 y 7? Entre 5, 7 y 7, ¿cuánto es la distancia? 2. Entre 5 y 7, ¿cuál es la distancia? Entre el nodo 5 y el nodo 7, ¿cuánto es la distancia? Lo tienen en su PowerPoint. 12. 9. No. 9. 9. ¿Y cuál es el valor F2 cuando X2 es igual a 5? ¿A dónde tengo que recurrir? 12. Tengo que recurrir acá. F2 cuando X2 es igual a 5 es 12, ¿no es cierto? Por eso se llama recursiva, porque tengo que recurrir a la siguiente etapa. Acá está. Este F2, X2 cuando X2 es igual a 5, mirando la etapa anterior, es 12. Acá tenemos 9 más 12, 21. En el caso de 6, a ver, alguien que me diga cuál es la distancia entre 6 y 7. ¿Cuál es la distancia? 6. 6. ¿Y cuánto es el valor de la función recursiva cuando F2, X2 es igual a 6? ¿Cuánto es? 17. 17. ¿Cuánto es 16? 17 más 6 sería 23, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mínimo acá entre 21 y 23? ¿Cuál es el mínimo? 21. ¿Y dónde 21. ocurre? ¿En qué nodo ocurre ese 21? En el nodo 5 o 7. En el nodo 5 nada más. En el nodo 7 no me diga, señorita, porque 7 es otro nodo, no es el nodo 5. El 7 ya está aparte ya. Ok. Quiere decir que el nodo 5 es parte de mi historia para minimizar este problema. Entonces, ahora tenemos que hallar simplemente, por favor, escuchen bien lo que voy a hacer. Miren bien lo que voy a hacer. Muy bien. Para hallar la solución, dice, la ruta óptima se ve desde adelante hacia atrás. Adelante, ¿qué cosa tenemos adelante? Hemos llegado al nodo 7, ¿no es cierto?
¿Ok? ¿Sí o no? A ver, dígame, ¿sí o no? Pues. Sí. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Y el anterior a 7, ¿cuál es? ¿Cuál es el anterior? ¿El nodo? Lo estoy marcando. El nodo 5. Ya, ok. ¿Y del 5 dónde tengo que irme? Del 5 dónde tengo que irme? Estoy en el 5 ahora. ¿A dónde tengo que irme? Al nodo 4. Al nodo 4. Al nodo 4. Al nodo 4. ¿Y del nodo 4 dónde tengo que irme? Nodo 1. Al nodo 1. Qué inteligentes por mi madre, me sorprenden ustedes. Ok. Entonces ahí está. 7, 5, 4, 1. Recorrido 21. Esa es la solución. Espero que se lean este problema como tarea. Quiero que vayan viendo, así como hay recorrido hacia adelante, también se puede decir hacia atrás. O sea, la estructura del procedimiento de solución para el caso hacia atrás en la función recursiva es este. Yo lo tengo resuelto todo el problema. Quiero que lo lean porque si ustedes no lo leen, entonces yo voy a dar problemas para que ustedes resuelvan. Y anoten, por favor, porque les voy a dar una tarea ahorita. Anoten, por favor. Ya terminé con el término este. A ver. En el libro de Taja, aló, Jack, ¿me escuchas? Señorita. Señorita. Dilitza. Señorita, Sí, los alumnos ya deben tener sus libros que son para que ellos virtuales los deben tener. Si no los tienen, ahora tienes que hablar con Jack, ¿ok? Sí, ingeniero, ya se han publicado los libros. Ya está publicado. Bueno, entonces, escúcheme bien. Primera tarea. Escúcheme bien, por favor. Página 432. ¿Aló, me están escuchando o no? Sí, ingeniero. Sí, profesor. Sí, ingeniero. Página 432 del libro de Taja. La nomenclatura se llama conjunto, problemas 12.1a. 12.1a. Quiero que me hagan solamente el primer problema, P1, el primer problema. Y en la página 433, el conjunto de problemas es el 12.2a. Así se llama, ese es el título de los problemas. Conjunto de problemas 12.2a. Página 433. Me hacen el problema 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. El 1, 2 y 3, que son bastante sencillos, pero son prácticos. En la próxima clase, si alguien tiene dificultad con ellos, me pasa la voz. Pero no en clase, sino personalmente, porque si no, no termino nunca. ¿Okay? Muy bien, señores. Señorita. Ingeniero, ¿correo? ¿No? ¿Para hacer las consultas mediante correo? No. Ah, ya. No. Solamente estos son problemas que me los pueden consultar cuando estemos fuera de clase, cuando estén en la clase. Porque si no los hacen, ¿cómo sé que los hacen? ¿Ok? En realidad no necesitan mucho. Quiero que ustedes investiguen los temas bien. Hagan un esfuerzo. Pueden hacer esfuerzo en trabajar entre grupos, por si acaso. A mí me interesa eso. Repito, la página 433, el grupo 12.2a, los problemas 1, 2 y 3. ¿Ok?
por si acaso, yo voy a llamar en alguna forma al alumno a cualquier alumno para decirle si ha hecho el problema o no lo han hecho. Los alumnos que me dicen que se han hecho tendrán un concepto equivalente a algún puntaje que les podría agregar a sus prácticas calificadas. ¿Ok? Así que para mí es una ventaja y para ustedes también saber que tengo alumnos que son competentes y ustedes que son alumnos los cuales están entregados a estudiar. Así que para mí eso tiene un valor muy importante. Muy bien. Aló, señorita, por favor, si fuera tan amable, véame por favor la asistencia, si fuera tan amable. ¿Ok? Sí, ingeniero, no se preocupe. Muchas gracias. Hasta luego, señores, que tengan un feliz fin de semana. Ok, adiós. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego. Ingeniero, Hasta luego, hasta ingeniero. luego. Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Gracias, ingeniero. Luego, hijitos, hasta luego.